Gracias una vez más por estar ahí. Llegamos a la crisis y el final de la restauración canovista, a la que hemos dedicado las 11 sesiones anteriores, desde el pronunciamiento del general Martínez Campos, que terminó con la dictadura del general Serrano, epílogo de la Primera República Española. El principio del fin de la restauración canovista coincide con el periodo del reinado de Alfonso XIII, desde su jura de la Constitución de 1876 en 1902 a la dictadura de Primo de Rivera en 1923, que la derogó. Empezaremos por la crisis del bipartidismo turnante, al que sigue una gran inestabilidad parlamentaria y gubernamental en una situación de guerra mundial que ocasionará tensiones en el mundo agrario, obrero, industrial y también en el militar, derivado de los problemas en la guerra de África. Las huelgas de 1917 y 1919 y el caos general serán el pretexto que sirve al general Primo de Rivera para dar el golpe de Estado de 1923 que el rey acepta. Empezamos. El bipartidismo en la primera etapa del reinado de Alfonso XIII. Introducción. Al inicio del reinado de Alfonso XIII, en 1902, se mantiene el régimen de la Restauración con sus estructuras básicas: bipartidismo, turnismo fraudulento, caciquismo y la Constitución de 1876. No obstante, en los dos grandes partidos se había producido un relevo generacional. El nuevo líder del Partido Conservador era Antonio Maura, que había sustituido a Cánovas, asesinado en 1897. Entre los liberales, José Canalejas dirigía el partido tras la muerte de Sagasta en 1903. Esta situación se mantiene, con problemas, hasta el asesinato de Canalejas en 1912. Vamos a ver ahora un resumen de poco más de 4 minutos, extraído de la serie Memoria de España, en el capítulo dedicado a Alfonso XIII. Bajo el reinado de Alfonso XIII, los dos grandes partidos dinásticos, el liberal y el conservador, continúan turnándose en el gobierno. Solo sus líderes han cambiado. El Partido Conservador está ahora dirigido por un liberal que se había refugiado en las filas conservadoras, Antonio Maura. Maura lleva a cabo una política regeneracionista. Quiere acabar con el caciquismo, democratizar el sistema y atraer hacia la política a las desmovilizadas clases medias. Los sucesivos gobiernos han ido poco a poco poniendo en pie una legislación social destinada a paliar las malas condiciones de vida de la clase obrera. En 1908 se ha regulado el derecho a la huelga y se ha creado el Instituto Nacional de Previsión, origen de lo que serán las pensiones. En 1910, y después de varios años de crisis internas, el Partido Liberal encuentra un nuevo líder, José Canalejas. Canalejas abandera las nuevas corrientes del liberalismo procedentes de Europa. Él pretende fortalecer y modernizar el país a través de una mayor intervención en materias económicas y sociales y estableciendo un Estado laico. En 1910, Canalejas es llamado por Alfonso XIII para presidir el Consejo de Ministros. Su objetivo es nacionalizar la monarquía, es decir, lograr que bajo ella puedan actuar todas las fuerzas políticas útiles en España. Eso incluye que las nuevas corrientes ideológicas procedentes del socialismo se integren en el sistema. Canalejas continúa la política regeneracionista de Maura. Una de las primeras medidas de su gobierno es la implantación del servicio militar obligatorio. A partir de ese momento, nadie podrá librarse de ir al frente en caso de guerra.
Otra de sus reformas es la abolición de los consumos, unos impuestos indirectos muy impopulares que gravaban sobre todo los artículos de primera necesidad. De acuerdo con su propósito de reforzar el poder civil frente a la Iglesia, Canalejas saca también adelante la llamada Ley del Candado, por la que queda prohibido que se establezcan en el país nuevas órdenes religiosas. Por último, Canalejas prosigue la descentralización de la administración estatal y aprueba la Ley de Mancomunidades. Esa ley recoge la aspiración de la Lliga Regionalista de asociar las 4 provincias catalanas en una mancomunidad que gestione las obras públicas, la beneficencia y la cultura de toda Cataluña. Esta es la reconstrucción del asesinato de Canalejas que realiza un operador cinematográfico pocas horas después del magnicidio, el 12 de noviembre de 1912. Con la muerte de Canalejas acaba también la esperanza de regeneración del sistema político vigente en ese momento. A partir de entonces, comienza una lenta pero inexorable erosión de los dos partidos en que se apoya la monarquía, el liberal y el conservador. Miles de personas pasan por la capilla ardiente del presidente asesinado instalada en el Congreso de los Diputados. Alfonso XIII preside el entierro, al que acude una gran multitud. Entre los asistentes están los 2 hombres que a partir de ese instante se disputarán el poder en el Partido Liberal, el conde de Romanones y Manuel García Prieto. También acude al sepelio Eduardo Dato, futuro líder del Partido Conservador. Revisionismo conservador. La revolución desde arriba. 1902-1910. En 1902 el gobierno estaba en manos de los conservadores, que deciden emprender una serie de reformas en consonancia con sus tesis revisionistas, que consistía en aplicar algunos principios del regeneracionismo de Joaquín Costa, pero sin prisas y sin cambios radicales. Se trataba, en palabras del propio Antonio Maura, de hacer una revolución desde arriba para mantener el régimen por un largo periodo. Como manifestación de las nuevas intenciones políticas, se emprendieron diversas medidas de carácter social con las que se pretendía mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Tenemos la Ley de Protección de Accidentes de Trabajo de 1900, la Ley de Mejora sobre el Trabajo de Mujeres y Niños de 1900 también, la Ley del Descanso Dominical de 1904, la Ley de Huelga de 1909 y la Ley de Reforma Electoral de 1907, que pretendía acabar con el fraude en las elecciones. Pese a estas medidas reformadoras, los principales pilares del sistema empezaron a quebrarse. Los liberales pedían una política social más comprometida y las discrepancias llegaron al máximo durante la crisis de 1909, Guerra de Marruecos y Semana Trágica, ya comentadas. El turnismo siguió funcionando en este periodo con prevalencia conservadora. 1903-1905, Partido Conservador. 1905-1907, Partido Liberal. 1907-1909, Partido Conservador. A pesar de la creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903 y del Instituto Nacional de Previsión, el INP, en 1908, que evidenciaron una moderada preocupación por las condiciones de trabajo de los asalariados, los problemas del campo español, que afectaban al 70% de la población, continuaron sin resolverse. Latifundismo, rentas de miseria en minifundios, jornales que no cubrían la subsistencia y emigración masiva a las ciudades industriales y a América. La industria, focalizada en Cataluña y Bilbao, no representó una solución en un país tan grande como España. Todo ello se tradujo en una parálisis de hecho en el desarrollo. La opción colonialista en Marruecos se volvió un pesado lastre. La presión de los trabajadores, paulatinamente más y mejor organizados, empezará a hacerse notar.
revisionismo liberal o regeneración democrática de Canalejas. Tras la caída de Antonio Maura comenzó una etapa de gobiernos liberales, primero con Moret y desde 1910 con José Canalejas hasta su asesinato en 1912. Los liberales emprendieron una serie de medidas de contenido social. Regulación del trabajo de las mujeres. Supresión del impuesto de consumos que gravaba los productos de primera necesidad. Ley del candado para limitar por 2 años el establecimiento de nuevas órdenes religiosas. Ley de reclutamiento de 1912, por la que se establecía el servicio militar obligatorio para acabar con los privilegios como la redención y la sustitución en el servicio militar. Ley de mancomunidades para satisfacer a los catalanes que querían unir las 4 provincias catalanas en un solo territorio. Hay algo que no se consiguió. El proyecto de reforma agraria de Canalejas de 1911, no aprobado, pretendía la subsanación y, por tanto, reconocimiento de los males derivados de los procesos de desamortización del siglo XIX. El desarraigo y emigración de la población campesina, así como las deficiencias y atrasos técnicos en la explotación de tierras. Los montes y terrenos de los ayuntamientos podrían colonizarse. También se contemplaba, muy difusamente, la posibilidad de expropiar tierras privadas en determinadas circunstancias si no se cumplía su función social. Después de la muerte de Canalejas, hay especulaciones, están asignadas a un anarquista, pero coinciden también, y hay distintos autores de historia que apuntan que el intento de Canalejas de eludir algunas de sus responsabilidades en el protectorado de Marruecos o, por otra parte, esa reforma agraria que no agradaba a los terratenientes, pudieran haber sido incentivos para la mano finalmente asesina. Las diferencias entre conservadores y liberales se ahondaron. Ambos partidos sufrieron una crisis de liderazgo y su relación pasó de la confianza al enfrentamiento. El turno de partidos, que había sido una de las señas de identidad del sistema canovista, se rompió a partir de 1912, cuando los conservadores consideraron imposible mantener el acuerdo con los liberales que se habían acercado a republicanos y socialistas a raíz de la Semana Trágica. Crisis parlamentaria entre 1913 y 1917 y Primera Guerra Mundial. Los años que transcurrieron entre 1913 y 1917 fueron testigos de la quiebra del sistema de relaciones parlamentarias de la Restauración. En dicho sistema, el Partido Conservador y el Partido Liberal ejercían un monopolio secuencial sobre el acceso al gobierno y la obtención de mayorías en las Cortes, mientras que los demás partidos tenían una posición marginal. La quiebra se inició en 1913, cuando la crisis de los partidos liberal y conservador emergieron 5 nuevos grupos. De ellos, los liderados por Eduardo Dato y el conde de Romanones se consideraban herederos de los viejos partidos turnantes y reclamaban su derecho a proseguir con el monopolio de acceso al gobierno. El resto, que también pretendía gobernar, cuestionaba dicha aspiración. La Lliga Regionalista catalana se situaba junto a estos últimos. Tras la concesión de la mancomunidad a Cataluña en 1914, también deseaba participar directamente en el gobierno estatal para dotar de contenido político a la nueva institución. Los gobiernos se mostraban incapaces de hacer aprobar los proyectos que remitían a las cartas. Estas, a su vez, no cumplían su función legislativa en un momento en el que se exigían decisiones urgentes para solventar las tensiones que la Primera Guerra Mundial estaba generando en la sociedad y la economía españolas. El choque institucional provocó un vacío de poder
que facilitó los distintos asaltos a la legalidad vigente acaecidos en 1917 y sirvió para justificarlos. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, dividió a los españoles. Explica Brennan que el ejército, la iglesia, la aristocracia y los terratenientes eran fundamentalmente germanófilos. Los liberales, los intelectuales, los partidos de izquierda y los grandes industriales de Barcelona y Bilbao, partidarios de los aliados. El país entero se estaba enriqueciendo a una velocidad vertiginosa gracias a la posición de neutralidad ejercida por el gobierno. Hasta entonces nunca se habían cultivado tales cantidades de patatas o cebollas, ni se habían exportado a tan altos precios. Los terratenientes doblaban o triplicaban su capital, mientras que los jornales de los obreros y hasta los percibidos por los trabajadores agrícolas subían, aunque el alza del coste de la vida dejaba sin efecto esos aumentos, es decir, que prácticamente se quedaban como estaban, que era muy mal. Al terminar la guerra, la mayor parte de la deuda industrial y nacional se hallaba amortizada. Las reservas de oro del Banco de España se triplicaron. Los poderosos lucharon entre ellos y los trabajadores, animados por la Revolución Rusa, se aprestaron a combatirlos a todos con una nueva arma, la huelga general revolucionaria. Les presento aquí un esquema de la crisis en España al final de la Primera Guerra Mundial, que dará origen a la crisis de 1917, que veremos con un poco más de detalle a continuación. Pero fíjense en este esquema. Había 4 elementos que propiciaron esa crisis. La crisis del sistema de restauración, que ya hemos comentado, con el turnismo y el nacionalismo creciente, sobre todo en Cataluña, que acabamos de comentar. La Revolución Rusa de 1917, que fue un modelo para sindicatos y partidos obreros. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, con esa alza de precios que creó una gran inflación y, subsidiariamente, paro y miseria. Y tenemos también un descontento militar. Esas diferencias entre los africanistas y los que estaban en la península. Había ascensos por méritos de guerra no muy bien entendidos, macrocefalia, el número de oficiales desde el fin de las guerras coloniales era inusitadamente grande con respecto a la tropa, y los sueldos de los oficiales, de los mandos del ejército, pues eran escasos, tenían dificultades económicas. Todo esto confluye en la crisis, que por una parte es una crisis política que da lugar incluso a una asamblea de parlamentarios en Barcelona y sucesivas descomposiciones del sistema de la restauración. Está la ya comentada protesta militar, que crea unas juntas de defensa, una especie de sindicatos militares, y finalmente las acciones de las organizaciones obreras por medio de la huelga general revolucionaria. Todo eso será lo que acabe con el sistema de la restauración. Veamos con más detalle la crisis de 1917. La euforia económica debida a la Primera Guerra Mundial terminó en 1917. Carestía de la vida, Revolución Rusa, enriquecimientos escandalosos, sindicatos militares, juntas de defensa contra el favoritismo. Veamos esto último. Únicamente los oficiales destinados en Marruecos, los africanistas, obtenían rápidos ascensos. En la península pasaban por un lento sistema de exámenes. Los sueldos eran muy bajos y muchos militares aceptaban otros empleos o se dejaban sobornar. Los militares descontentos tomaron las mismas armas que los obreros, es decir, organizarse en sindicatos, que en su caso denominaron juntas militares. Eran los militares medios. El 1 de junio de 1917 se rebelaron y presentaron un manifiesto al gobierno expresando sus quejas. La intervención de Alfonso XIII a favor de sus reivindicaciones dejó en entredicho al poder civil. El fracaso de la política revisionista y las denuncias de corrupción
tanto con el gobierno conservador de Eduardo Dato como con el liberal de Romanones, llevaron a la oposición a organizarse. El gobierno liberal había cerrado el Parlamento y la oposición reclamó su apertura. Ante la negativa gubernamental, los partidos catalanistas, encabezados por la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, que era un conservador, pero que se había unido a los republicanos y los socialistas, y organizaron una asamblea de 80 parlamentarios en Barcelona el 5 de julio de 1917. Estos parlamentarios reclamaron el final del régimen canovista y autonomía para Cataluña. La asamblea se disolvió finalmente por las diferencias ideológicas de sus miembros y por la actuación de la Guardia Civil. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CNT, organizaron una huelga general para protestar por el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. El conflicto se inició el 13 de agosto en Valencia y se extendió a Barcelona, Madrid, Bilbao y las cuencas mineras. La respuesta del gobierno fue muy dura. El balance fue de 70 muertos, cientos de heridos y 2.000 detenidos. Los miembros del comité de huelga fueron sometidos a consejo de guerra y condenados a cadena perpetua. Los disturbios de 1917 a 1923. Confusión política total. En 6 años hay 13 crisis totales de gobiernos y 30 parciales. Fracasa el gobierno de concentración nacional de Maura, Romanones y Cambó. Maura se orienta hacia la intransigencia anticatalana y Cambó pasa a la oposición. La cuestión regionalista se agudiza. La España agraria se salta en primer lugar. 1918-1921 se llama en Andalucía el trienio bolchevique. No hay ningún tipo de organización comunista todavía, pero los jornaleros pintaban en las tapias de los cortijos «Viva Lenin». El enfrentamiento entre trabajadores y patrones adquirió una extremada violencia, especialmente en Barcelona, donde los patrones recurrieron a pistoleros, antiguos espías alemanes, contra los líderes obreros, asesinando a decenas de ellos. Mientras, el gobernador civil y militar de Barcelona, Severiano Martínez Anido, reprime a los obreros. La policía ejecutó a alguno de ellos aplicando la ley de fugas. Es decir, los detenían y en el traslado, argumentando que habían intentado escaparse, disparaban contra ellos y así terminaba la cosa. Los dos grandes sindicatos, UGT y CNT, convocaron huelgas, se ocuparon fincas, se repartieron tierras entre los jornaleros agrarios y se tomaron ayuntamientos. El Congreso de la CNT en Sabadell representa a 300.000 afiliados. La huelga de la Canadiense, Compañía Eléctrica Catalana, es el apogeo del movimiento sindical. El gobierno declaró el estado de guerra y lo sofocó con una dura represión. En este clima de agitación se fundaría el Partido Comunista en 1920, que se escinde del PSOE, y las acciones anarquistas provocarían una reacción conservadora. Eduardo Dato, presidente del gobierno por el Partido Conservador, aunque sus políticas tuvieron un marcado carácter social, en la situación de Cataluña optó por la represión severa. Cayó víctima de un atentado anarquista en Madrid el 8 de marzo de 1921. El caos se agudizó desde entonces. Este es el tercer presidente del gobierno en el régimen de la Restauración que fue asesinado. Primero Cánovas, después Canalejas y ahora Eduardo Dato. El gran malestar en el ejército, derivado del expediente Picasso tras el desastre de Anual, ya comentado en las sesiones dedicadas a la Guerra de Marruecos, unido a la agitación social, fueron un excelente pretexto
para que el ejército interviniese, una vez más, dando un golpe de Estado dirigido por el general Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Con ello se ponía punto final al régimen de la Restauración canovista y a la Constitución de 1876. El rey Alfonso XIII aceptó el golpe de Estado y se inició un periodo de dictadura militar, que es lo que veremos en la próxima sesión. Les agradezco mucho su atención. Este periodo resulta apasionante. Como habrán intuido, el sistema político de la Restauración canovista, que duró 47 años, resultó decisivo para entender la historia de España del siglo XX y también la del presente. No dejen de comentar, leer, debatir sobre este tema si ha despertado su interés. En la próxima sesión, ya lo hemos avanzado, hablaremos de la dictadura de Primo de Rivera.